clase. Ok, ya estamos grabando y vamos con nuestra clase. Simplemente les voy a recordar, por favor, que pongan en mudo sus micrófonos cuando no estén hablando para que todos puedan oír muy bien y claramente. Perdón si hay un poco de ruido por la parte mía. Estoy al lado de una calle con mucho ruido, entonces pido disculpas. Y también, como ustedes ya saben, pedimos un poco de ayuda para tener buenas clases en vivo. Simplemente estamos pidiendo el respeto y muchas gracias por todo lo que ustedes ya han hecho para ayudarnos a manejar bien las clases en vivo. Esta noche vamos a hablar sobre este tema, ojos abiertos, ojos abiertos. Y vamos a ver cómo Jesús mantuvo los ojos abiertos y al hacerlo, él identificó una muy buena situación en que pudiera compartir un mensaje de mucha paz, un mensaje sobre la vida eterna mediante agua viva que solamente Él puede dar. Vamos a ver también cómo Él animó a sus discípulos y Él mostró, pues Él animó a sus discípulos a mantener sus ojos abiertos y Él demostró cómo hacerlo. Y vamos a ver cómo Jesús, manteniendo los ojos abiertos y identificando una oportunidad, como podemos ver la multiplicación. La multiplicación está muy importante para nosotros en Academia Cristo. Queremos ver una multiplicación de la paz de Cristo en el mundo. Queremos ver una multiplicación de discípulos, una multiplicación de creyentes, una multiplicación de iglesias. Y cuando Jesús identificó a esta mujer, ella pues también fue convertida en una, en una mensajera para compartir la palabra de Dios con los demás. Entonces, un poco de introducción a hábito número 2, ojos abiertos. Vamos a continuar con una oración para abrir la clase. Oremos. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor para compartir tu mensaje de perdón, tu mensaje de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús, quien mantuvo los ojos abiertos todo el tiempo. Amén. Ok, vamos a seguir adelante y todavía pueden ver la pantalla, ¿cierto? Donde dice oración. Excelente, gracias. Entonces vamos a revisar la pregunta. La pregunta, pues vamos a revisar un resumen formulado en el grupo de WhatsApp. A ustedes para hoy día, la tarea fue preparar un resumen de Juan capítulo 4, versículos 1 a 42, en 10 palabras o menos. Entonces, es una parte bien larga de la Biblia y la tarea fue tratar de resumir todo en 10 palabras o menos. Sí. No hay problema si usted tiene 11, 12 palabras, no hay problema, pero la meta es en pocas palabras. Lo que les voy a pedir ahora es utilizando el chat de Zoom, no de WhatsApp, sino el chat de Zoom. Los voy a pedir que comparten, por favor, su resumen en el chat, que escriban, por favor, su resumen y que lo deja usted su resumen en el chat y vamos a ver y puede enviar a todos porque hay la opción de enviar a una persona, pero vamos a pedir que envíen su resumen de la historia bíblica a todos en
en el chat. Y yo voy a poner también algunas ideas. Sí, esta mañana había unos resúmenes excelentes y seguro va a haber unos resúmenes muy buenos esta noche también. Vamos a tomar un momentito. Si usted todavía no ha hecho la tarea, tiene como 60 segundos para revisar. Gracias, Cameron. Tiene un poco de tiempo para revisar la lectura y tratar de resumirlo en unas pocas palabras. Abiertos. Muchas gracias. Jesús nos da todo lo que necesitamos en su palabra. Muy bien. Ella vino al pozo para agua, pero salió con algo mucho mejor, la cosa más necesitada. Tenemos Jesús. Jesús le mostró a la mujer samaritana su necesidad espiritual y despertó su conciencia. Muy bien. Sí, Jesús predicó la ley. No es que tiene esposo. Usted ha tenido 5 esposos. Un mensaje fuerte para despertarla. Muy bien, muchas gracias. La adoración verdadera se encuentra solamente en Jesucristo, la fuente de agua vida para vida eterna. La fuente de agua para vida eterna. Muy bien, Oliver, muy bien. Sí, porque esta mujer samaritana tenía confusión. Pues algunos han ido para adorar en esta montaña, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Qué debo hacer? Y aquí tenemos la respuesta. La verdadera adoración se encuentra en Jesús. Jesús hace un viaje para... me gusta el concepto de viajar. Sí, Jesús hace un viaje para demostrar y enseñarnos la unión y la reconciliación. Muy bien. Y también para brindar el agua de la vida eterna. Muy bien. Vamos a tomar un momentito más. Jesús habla de agua viva para consolar y capacitar. Muy bien. Me gusta mucho cómo ustedes están encontrando el evangelio. El agua viva que brota a la vida eterna, a la reconciliación. Muy bien. Jesús tomó el camino recto a Samaria y tuvo los ojos abiertos casi a las 12 del día. Muy bien, vamos a regresar a este concepto de las 12 del día. Muy interesante que el Espíritu Santo quiso que Juan incluyera la hora, que él incluyera la hora. Jesús rompe con el esquema del racismo y da paso a la misericordia sin excepción de personas. Leidi, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el racismo, el prejuicio hoy día, que pues muchos judíos a ellos prefirieron tomar una ruta bien larga para evitar contacto con estas personas. Y Jesús tomó el camino recto, pasando directamente por Samaria. Y vamos a hablar más. Muy bien. Pueden seguir con confianza dejando su resumen en el chat. Con toda confianza, si no lo ha hecho, puede hacerlo. Vamos a regresar a sus resúmenes en la última parte de nuestra clase para esta noche. Entonces, vamos a seguir ahora tomando en cuenta la región. Vamos a utilizar este mapa aquí. Tenemos arriba Galilea, una región, y en la parte sur tenemos Judea, una región. Tenemos la ciudad de Jerusalén en Judea, y entre Galilea y Judea tenemos Samaria, con una ciudad que se llama Sicar. Y en la historia de Juan 4, que se compartió en el video y que ustedes leyeron para crear su resumen y hacer su tarea, Jesús no tomó la ruta habitual de Judea a Galilea. Los judíos vivían en estas regiones de Galilea y Judea. Y los samaritanos vivían en Samaria. Y no se
cayeron bien, no se llevaban bien, había mucha tensión entre los judíos y los samaritanos, prejuicio, racismo, conflicto, y por lo tanto la mayoría de los judíos cuando viajaban de Judea a Galilea habrían tomado la ruta alrededor de Samaria, evitando el contacto con los samaritanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre Jesús? Dice, le era necesario pasar por Samaria. Entonces él tomó la ruta más directa, el camino recto, el camino derecho, pasando directamente por Samaria. Pero no solo caminó a través de Samaria, sino que mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de las personas con el mensaje de su salvación. Entonces vamos a hablar un poco más sobre esta situación, porque mientras él está en camino, Jesús vio una oportunidad para hacer el bien, para cambiar una vida, para cambiar unas vidas cuando llegó a este pozo. Pues Jesús estaba cansado. Y esto nos recuerda que Él es verdadero hombre, nuestro sustituto. Él tomó nuestra carne y por lo tanto Él tenía sueño. Y Él se sentó ahí junto al pozo. Y sus discípulos fueron para comprar comida en la ciudad. Y en este momento, Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice la hora, casi a las 12 del día. ¿Quién mencionó este detalle de las 12? Gracias, José Chaufra, por su resumen también. Y Ana Lucía Tobar Luis, creo que de Quito, ¿cierto? Ana Lucía mencionó la hora. Sí, pastor, sí, profesor. Sí, ¿y por qué es interesante la hora? ¿Qué le parece? O cualquier compañero con mucha confianza puede contestar. ¿Por qué es interesante esta hora a las 12 del día? Sí, Abigail Cruz, adelante. Porque sí, en ese horario, acostumbraban a buscar el agua durante la mañana y durante la tarde. En la hora del mediodía casi nadie iba a buscar agua en ese pozo y ella iba en este momento porque ella se sentía aislada, estaba aislada de esa sociedad que la rechazaba. Por tanto, iba en ese momento para que no la miraran y no murmuraran sobre ella o la rechazaran. Muy bien, exactamente. ¿Y Sofía Valencia desea aportar algo también? Veo su mano levantada. Sofía, lo siento, no la podemos escuchar, está muy bajo el volumen, su voz. No sé si puede acercar su micrófono más cerquita a su boca. De que esa mujer sufría el menosprecio de las demás porque había sido una mujer que había tenido muchos hombres y por lo tanto ella evitaba el contacto con ella y por eso iba al mediodía a buscar agua. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos bien, exactamente. Muchos quienes han estudiado la cultura de ese entonces y también la cultura de la Biblia y también tomando en cuenta lo que dice la Biblia, pues en este tiempo era que las mujeres acudieran diariamente al pozo, al comienzo del día, a veces en la tarde, cuando todavía hacía frío, pensando en la mañana, y en grupos, porque si una mujer va a ir a sacar agua y ella tiene que llevar el agua de regreso a la casa, más fácil hacerlo durante la mañana, cuando todavía hay un poco de frío. Mejor hacerlo en grupo, porque las mujeres podrían haber practicado
y también para la seguridad, mejor viajar en grupo. Entonces, esta mujer, ella va al pozo en el calor del día, después de que Jesús y sus discípulos habían estado viajando, así que no era temprano en la mañana, y al parecer ella solita. Parece como Sofía y Abigail nos dijeron que el estilo de vida pecaminosa de esta mujer, bien conocido por otros en su pueblo, pensando en versículo 39, causó que la mujer fuera condenada al ostracismo como pecadora, aislada, excluida, solita ella. Y cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron. Y no es que lo hayan encontrado hablando con una samaritana, Jesús. Después de todo, estaban en Samaria. Se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Hasta ese momento, en ese lugar, el hombre que no vivía en la misma ciudad no solía tener interacciones sociales con una mujer. Entonces, todos nosotros vivimos en lugares diferentes y podemos tener culturas diferentes. Puede ser que en su comunidad, en su país, es muy común que los hombres hablan con las mujeres sin ningún problema, pero también es posible, o pues por lo menos hay en algunas otras partes del mundo, hay normas culturales en que los hombres y las mujeres no tienen pláticas y no hablan entre ellos. Y en ese entonces no fue muy común para un hombre desconocido iniciar una plática con una mujer, y sobre todo que un judío, Jesús, iniciaría una plática con una samaritana. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría divina, abrió los ojos y aprovechó la oportunidad, incluso en Samaria, y aunque estaba para hablar con esta mujer, y aunque estaba fuera de las normas sociales. Otra nota, tomando en cuenta las normas sociales. Los judíos en ese entonces nunca tocaría una cosa que un samaritano había tocado. Pensando en un cántaro, pensando en un vaso, en una taza, porque los samaritanos fueron considerados impuros. Entonces, si un samaritano es impuro y si este samaritano va a tocar algo, ahora esta cosa entera es impura. Entonces, podemos imaginar como una mochila. Entonces, tengo aquí una mochila y si un samaritano iba a tocar la mochila, ahora toda la mochila en la mente de un judío está sucia. Entonces vemos a Jesús rompiendo las reglas culturales también, pidiendo algo que beber, porque esta mujer probablemente estaba pensando, pero Señor, tú no tienes nada, usted no tiene copa, no tiene taza, ¿cómo vas a beber? Y muestra la compasión de Jesús, rompiendo las reglas de la sociedad. Y vamos a regresar a este tema. Sí, Sofía Valencia, veo que usted levantó la mano. ¿Algo que aportar o desde antes? Con respecto a que al ser samaritano los judíos lo consideraban impuro porque eran mezclados con otras razas, Sí. Pero sin embargo Dios a través de esa mujer llegó el evangelio y muchos samaritanos por el testimonio de ella fueron a hablar con Jesús. Ahí se vio el amor y la bondad de Dios a través de esa situación. Eso sería
estimado pastor. Exactamente, gracias. Entonces Jesús, sin embargo, de todas las personas, pues tomando en cuenta todas las personas en el pueblo, Jesús pasó tiempo enseñándole a esta mujer y usándola como su instrumento para llegar a toda la ciudad, como Sofía mencionó. Entonces, Jesús usa esta situación de tener sed y el contexto de estar ahí junto a un pozo para hablar sobre la sed espiritual y el agua viva. Entonces, teniendo en cuenta esta historia y lo que Jesús dice y hace, ¿quiénes son las personas donde vive usted que podrían estar en circunstancias similares a esta mujer que necesitan escuchar el mensaje de perdón? ¿Qué les parece? Vamos a tomar un momentito para conversar un rato. ¿Quiénes en su vida, en su vecindario, en su lugar de trabajo, en su mundo, pueden estar en circunstancias parecidas y necesitan escuchar un mensaje de perdón? Rolando, adelante, Rolando, sí. Pastor, pues lo voy a poner como referencia donde yo me encuentro, donde yo vivo. Es un departamento de Colombia, se llama el Caquetá, donde siempre ha habido grupos al margen de la ley, donde ellos en cierta manera toman territorios y ninguno de los unos pueden pasar allá, donde controlan el narcotráfico, las extorsiones. Entonces, sería eso, ¿no? Que acá en mi caso, en mi departamento pasa eso. Entonces, se necesita que exista que Dios nos dé la fortaleza y nos muestre en esas personas, exista la reconciliación y la presencia de Dios en cada uno de ellos para obtener esa tranquilidad, esa paz que necesitamos acá en mi departamento. Muy bien, Rolando, muchas gracias y de acuerdo. Puede haber personas y esas personas se han metido en problemas muy graves, pecado toda su vida, pero todavía el mensaje de perdón es para ellos. Ana Lucía, adelante. Buenas noches, doctor. También puedo decir que hay centros de alcoholismo, de alcoholismo, de drogadicción, que ellos necesitan la ayuda, a estas personas necesitan ayudas, pero ¿cómo podemos nosotros darles ayuda a estas personas? Es por medio del Evangelio, para que ellos no conocen del Evangelio. Entonces, ¿quién es uno para indicarles del Evangelio, para que Dios mismo sane sus corazones en Cristo? Eso nomás, mi pastor. Gracias, Ana. Y si hablamos de este concepto esta mañana, que puede haber personas con un estilo de vida muy, muy pecaminoso, o puede haber una persona quien ha cometido un pecado muy grave y el único mensaje que esta persona ha escuchado es un mensaje de ley, como, usted rompió un mandamiento, usted destruyó la vida de su familia, usted ha arruinado todo, usted merece el condeno, usted va a ir al infierno, usted tiene que mejorar, usted tiene que hacer una recompensa. Y en algunos casos es muy importante compartir un mensaje de la ley, pero es muy posible que puede haber una persona, un grupo de personas quienes nunca han escuchado la otra parte, que hay una solución a nuestro pecado. Puede haber personas quienes nunca han escuchado que mediante la sangre de Cristo su pecado es lavado.
que mediante la vida y la muerte de Cristo, ellos son completamente perdonados de cualquier maldad y sí pueden estar en el paraíso con el Señor para siempre. Entonces, muchas gracias y hablamos de este concepto de esta mañana, que es importante compartir la ley y también el evangelio. Ok, vamos a seguir adelante. Muchas gracias por Pastor. los comentarios. Sí, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Yo, pastor, buenas noches. Disculpe por la tardanza, llegué un poco tarde a la clase. Sí, no hay problema. Ahora, adelante, sí. Yo quería hacerle una consulta. También yo tengo problema, por ejemplo, con mi hija, ¿no? Que ella también, ella me dice, pues, que es atea, que no cree, que ella no cree. Y a veces cuando me ve, me dice, ay, tanto estudias la Biblia, ¿por qué no estudias inglés? Y que esto, que el otro. Y a veces, ya ves, no puedes comunicarte por lo que no estás estudiando. O sea, le dije, yo pues le respondo, no, déjame, eso es lo que me hace feliz a mí, ¿no? Ya, yo me voy a Perú, le digo, no me voy a quedar aquí, me voy a Perú. Y ella me dice, pero no necesitas comunicarte, debes aprender el inglés, que esto. Bueno, pero le digo, y a veces ella me dice, ¿no? Ay, mamá, mira lo que me ha pasado. En el grupo que he estado con mis amigas, han salido 2 con el COVID. Y yo he estado con ella, pero no me ha pasado nada. Y yo le hago ver, le digo, es la protección de Dios, porque yo oro por ti. Ay, bueno, dice, no sé qué será, pero bueno, ya. ¿Y cómo puedo hacer? Ella está bien cerrada en eso, ¿no? Que ella es atea, que ella no cree, que, bueno, ¿cómo puedo hacer, pastor? Pues es una muy buena pregunta y para ser completamente honesto, no tengo la respuesta perfecta, pero sí tenemos la promesa de que la palabra de Dios no va a volver vacía. Esta noche estuve participando en un estudio bíblico acá en Medellín, Colombia, y en el estudio bíblico estuvimos hablando acerca de Lidia, la señora Lidia de Hechos capítulo 16. Y dice que ella adoraba a Dios. Ella era creyente del verdadero Dios. Pablo todavía tuvo que explicar algunas cosas, aclarar algunas doctrinas. Por lo tanto, Pablo enseñó a Lidia y predicó, pero ella todavía tenía fe. Y un comentario salió en el estudio bíblico de cuándo Lidia llegó a la fe. Y no sabemos. Alguien en algún momento compartió el mensaje de Jesús con ella y ella llegó a la fe. Por lo menos alguien compartió un mensaje bíblico un poco sobre el Dios verdadero con ella y ella llegó a creer en Dios. Y hablamos de que es posible la persona quien compartió la palabra con Lidia por primera vez, no tuvo la oportunidad de ver los frutos de la fe en ella y el crecimiento de la fe en ella. Es posible que alguien compartió la palabra de Dios con ella sin ningún resultado visible y esta persona no tuvo más contacto con ella, pero ella se convirtió en un líder y ella tenía su grupo de damas al lado del río y eventualmente llegó a ser bautizada y conocer más sobre la palabra de Dios mediante Pablo. Entonces, el punto es, no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a tocar el corazón de un incrédulo. Pero sí tenemos la promesa de Dios que su palabra es poderosa y el poder para la salvación de almas. Entonces, mi recomendación es que usted siga firme en su fe, demostrando el ejemplo que usted está demostrando y podemos orar Eso sí. es lo Dígame. que hago, pastor, orar Sí, por
que alguien se le presente a ella. Tal vez no soy la persona indicada para poderle compartir la palabra, y que alguien se le cruce en su camino para que y pueda escuchar, ¿no? Porque ella anteriormente sí iba a una iglesia cristiana. Todavía a mi nieto el mayor lo bautizó en una iglesia cristiana. Ella estaba asistiendo a una iglesia cristiana. Pero no sé qué pasó, de ahí se alejó, se apartó completamente y salió con eso, ¿no? De decir que ella es atea. Sí, Bueno, sí. conocí también a varias amigas de ella que dicen lo mismo, ¿no? Me parece por el grupo que estaba rodeada de ella, ahí fue donde empezó con eso. Sí, y es posible que en otra ocasión otra persona va a compartir la palabra, un mensaje con ella y que el Espíritu Santo puede trabajar mediante esta situación, pero no se desanime porque es importante recordar que el poder no se encuentra en nosotros, es en el Evangelio. Entonces, si usted está poco a poco con mucha gentileza y paciencia tratando de compartir el evangelio va a hacer el trabajo, el Espíritu Santo va a trabajar. Entonces no se preocupe en cuanto a sus habilidades, porque el poder viene no dentro de nosotros, sino que la palabra de Dios. Pero con mucho gusto podemos hablar más. Yo estoy aquí a sus órdenes. Siempre por interno puede mandarme un mensaje de WhatsApp y con toda confianza y podemos hablar más. Y yo también voy a estar orando por ella y también por usted. Para Gracias, que pastor. usted, sí, de nada, de nada. Entonces, vamos a ahora estudiar juntos Juan capítulo 4. Vamos a analizar más profundamente esta historia para comprender lo que Jesús hizo y como nosotros también, como sus discípulos, debemos mantener los ojos abiertos para oportunidades. Y vamos a hacerlo usando una serie de 12 preguntas. Y estas 12 preguntas vienen de un método que se llama el método de las 4C. Y el método de los 4C es un sistema que usted puede usar si va a dirigir un estudio bíblico, si usted va a compartir la palabra con alguien. Esta noche vamos a usar las últimas 2C de este método. El C de considerar, que tiene 7 preguntas, y también el C de consolidar, que contiene 5 preguntas. Entonces aquí tenemos las 7 preguntas en que vamos a tratar de entender mejor la historia. Y las preguntas son: ¿quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Y se resuelve el problema y se resuelve cómo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y en esta parte de nuestra clase voy a pedir su ayuda. Sí, Ana Lucía, veo que usted levantó la mano. Adelante con los personajes, por favor. Los personajes de esta historia son los discípulos, Jesús, los samaritanos, la mujer samaritana, los esposos, nada más. Sí, muy bien, y muy bien identificando los esposos también. Exactamente, muy bien. Excelente. ¿Y cuáles son los objetos? Los objetos de esta historia. ¿Alguien desea aportar, ayudarnos con los objetos? Pues el pozo, el agua, el cántaro. Muy bien, sí, el pozo, el agua, el cántaro, la comida que los discípulos fueron a buscar y como mencioné antes, el cántaro
es algo medio clave porque es otra forma en que vemos a Jesús rompiendo las reglas de la sociedad, dándole la impresión que a él le gustaría usar el mismo cántaro para beber. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? También una pregunta muy clave para entender la aplicación de esta historia. ¿Dónde ocurrió? Samaria. Samaria, sí, muy Samaria. bien. Sí, Samaria, un pozo fuera de la ciudad Sicar en Samaria. Muy bien. Y una pregunta relacionada. ¿Cuándo ocurrió la historia? Tomando en cuenta el ministerio de Jesús. Oliver, ¿cuándo ocurrió la historia, por favor? Perdón, levanté la mano a la pregunta anterior. No hay problema. Entonces, si puede leer Para la complemento. respuesta. Sí, si Para puede leer, por complemento. favor. Gracias. Ok, bueno, ¿cuándo ocurrió la historia? Mientras Jesús viajaba con sus discípulos, parece ser durante la primera parte del ministerio de Jesús, durante su tiempo visible en la tierra. Y si pudiera añadir algo a la pregunta anterior de dónde, Adelante, sí. pues podría ser por la ubicación de lo del pozo de Jacob, que a las faldas del monte Gerizim, por lo del pozo, sí. ¿no? Muy bien. Y exactamente, el pozo de Jacob, y esto también tiene que ver un poco con la confusión de la mujer, como, algunos Sí, adoran, los sí, montes, exactamente, el monte, como ¿dónde debo yo adorar? que es importante, ¿no? El monte de Jerusalén, donde estaba la ciudad de Jerusalén, y este otro monte, el monte Gerizim, que estaba en Samaria. Y dice, Exactamente. ¿dónde es la adoración verdadera, no? O sea, ¿qué montaña debo subir? Sí, exacto. ¿A qué montaña debo subir para estar haciéndolo de manera correcta? Y Sí. en lugar de ir a un lugar específico, la respuesta es Jesús. Jesús, exacto. Exactamente, debemos adorar a Jesús. Pues hay un poco de aplicación para nosotros hoy en día, porque algunos dicen, no, hay que ir al culto los sábados, tiene que ser los sábados o tiene que ser los domingos. Y la verdad es que en espíritu y en verdad tenemos libertad. Lo importante es siempre estar conectado a Jesús y siempre estar leyendo su palabra y estar en la oración. El día no importa. Sí, en los medios de gracia, exactamente, tener una conexión con los medios de gracia, el evangelio en la palabra y los sacramentos. Muy bien. Gracias. Ok, la próxima pregunta, gracias Oliver. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué problema tenemos? ¿O cuáles son los problemas? Lady, adelante, Lady. Sí. El pecado de ella y de pronto pues la necesidad de tener una vida espiritual, de conocer a Jesús. Muy bien, gracias. Y Sofía, adelante. Solo tiene que activar. Excelente. Ya, ahora sí, con respecto, tal como dijo la hermana, el pecado de ella, pero a la vez también el problema que tenían los discípulos, porque si no hubiera sido Jesús yendo a hablar con la mujer samaritana, los discípulos no habrían ido nunca a evangelizar a los samaritanos. Dios no hizo excepción de personas y fue a hablar con ella, y a través de ella muchos samaritanos se convirtieron. Entonces, el problema era eso, como que no todos se atrevían a ir a hablarles del amor de Dios a aquellos que ellos consideraban que eran indignos. Eso sería, pastor. Muy bien, excelente. Va a haber samaritanos en el cielo, igual como va a haber personas de todas partes del mundo allá. Entonces, la mujer no tiene el agua viva que brota la vida eterna. Está atrapada en el pecado. También vemos los problemas del racismo, del prejuicio,
Y sí, gracias por hacer la conexión a Jesús capacitando a sus discípulos. Sí, Karen Quintero, adelante, Karen. Buenas noches, Karen. Bueno, el problema que analicé es que, bueno, hay dos, Jesús tiene sed y la discordia que había entre los judíos y los samaritanos. Ok, gracias. Muchas gracias. Y sobre todo vemos que esta mujer y los otros samaritanos no saben el camino hacia el cielo, no saben el verdadero camino para tener perdón de los pecados. Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí en esta parte del proceso, la meta es contar cronológicamente los eventos claves que sucedieron en la historia. Aquí tenemos que pues Jesús y sus discípulos están de camino rumbo a Galilea, llegan a un pueblo, Jesús espera en el pozo, conversa, pues los discípulos van para comprar comida, conversa con la mujer, Jesús, los discípulos regresan, Jesús también les enseña, la mujer regresa a la ciudad y les dijo de Jesús y demos gracias a Dios, muchos samaritanos fueron a donde Jesús estaba y creyeron. Entonces también esta pregunta nos ayuda a contestar la próxima. ¿Se resuelve el problema? Y pues sí, ahora los discípulos han visto la importancia de evangelizar a todo tipo de personas, incluso las personas quienes han cometido pecados graves, personas diferentes de ellos, como los samaritanos, y la mujer ve en el espejo su pecado y también ve a su Salvador, ella y otros samaritanos también. Ahora vamos a seguir con el proceso de consolidar. Vamos a tratar de aplicar la historia a nuestras vidas. Y la primera pregunta es lo que ustedes ya han hecho para esta noche. En pocas palabras, ¿de qué se trata esta historia? Entonces ya tenemos en el chat de nuestra clase algunos. Porque era necesario que Jesús pasara por Samaria. So, él quiso ir, él tuvo que ir, porque él sabía, hay una mujer que necesita escuchar un mensaje de perdón. Por lo tanto, tengo que pasar a Jesús con su sabiduría divina, conociendo todas las cosas. Y tenemos algunos que ya hemos mencionado aquí. Jesús tomó el camino recto a Samaria. Muy, muy bien. Hace un viaje para demostrar y enseñarnos la unión y la reconciliación, brindar el agua de la vida eterna. Entonces, el deseo aquí con esta pregunta es tratar de resumir en pocas palabras la historia. Luego vamos a tratar de identificar la ley con la pregunta 2, el evangelio con la pregunta 3 y un poco de aplicación con la pregunta 4 y una forma o pues algo con respecto al evangelismo con la pregunta 5, como ¿cómo puedo, cuándo debería compartir esta historia? Entonces juntos vamos a tratar de hacerlo ahora y vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia, la ley? ¿Qué les parece aquí? Pues no siempre es muy fácil hablar sobre nuestro pecado. Está bien hablar en términos muy generales aquí. Podemos durante nuestra propia y privada meditación tal vez identificar pecados específicos en nuestras vidas por los que debemos pedir perdón. Pero, ¿qué pecado nos enseña a confesar aquí? Ahí sería la fornicación y pues no sé si el adulterio, no sé si algún hombre estaría casado. Muy bien. Podría ser alguna de esas dos. Sí, muy bien. Simplemente el adulterio. Y la Biblia también nos enseña que
pues podemos cometer adulterio rompiendo las reglas del matrimonio, siendo con personas pues de manera sexual antes del matrimonio, pero también podemos cometer adulterio simplemente en la mente, sin hacer nada, simplemente con los pensamientos. Sí, gracias por aportar. ¿Qué otros pecados aquí? Pensando en nuestro tema del día y el hábito para hoy. Vamos a hablar más sobre este hábito en un momentito. Hay un otro pecado que deberíamos confesar. Doctor, se me ocurre no compartir el evangelio por prejuicios, por pensar que la otra persona a lo mejor no es digna o que por ciertas diferencias que pensamos tener con esa persona, ya sea por cualquier razón de discriminación, pues no, mejor no, es mejor no compartir el evangelio con esa persona. Muchas gracias, Gabriela. Como, esta persona nunca va a escuchar, o esta persona no merece mi tiempo, o simplemente al no mantener los ojos abiertos. Tal vez sí, pensamos que somos mejores que las personas, como la mujer del pozo. Quizás nuestros ojos pecaminosamente no ven la cosecha como los discípulos realmente no la entendieron al principio. Entonces necesitamos a veces confesar este pecado. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que tenemos un Señor de misericordia y compasión? Sofía, veo que levantó la mano. Sofía, ¿desea aportar? Adelante. Sí. Sí, también se ve el amor de Dios cuando Jesús fue, sin importar la acepción de persona, a hablar con la mujer samaritana, a sembrarle la fe y confrontarla con su pecado. Y ella lo reconoció. Entonces ahí se ve el amor de Dios, porque el Señor sabía lo importante que era que se le predicara a esa mujer, porque a través de ella también otros samaritanos iban a llegar y se iban a convertir. Ese es el amor de Dios. Sí, sí, pastor. Gracias, Sofía. Como si Jesús puede usar incluso una mujer como esta mujer samaritana, puede usar un hombre como Pablo, un asesinato, alguien que asesinó a cristianos, como Jesús puede usar cualquier persona a pesar de su pasado para compartir la palabra. Y Abigail, adelante, Abigail. Sí, yo veo el amor del Señor cuando los samaritanos fueron hacia él y les rogaron que se quedara con él, y él accedió y estuvo con ellos 2 días. Muchas gracias. Sí, él quiso pasar tiempo con ellos y como en otras ocasiones, quiso pasar tiempo con la gente. Y Rolando, adelante. También se ve el amor, pastor, en el momento que Jesús toma la decisión de cortar el camino y pasar por Samaria y no hacerlo como estaban acostumbrados los de Judea, que daban la vuelta para no pasar por ahí. Entonces él quiso pasar por ahí, que sabía que era necesario pasar y dejar el evangelio en ellos. Muy bien, él estuvo en una misión de rescate, pensando en esta mujer y los otros samaritanos. Muchas gracias, Rolando. Y ahora vamos a continuar y con la próxima. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él en esta historia, pensando en la oración y la acción en nuestras vidas? Sí, Sofía, adelante.
ahí. Sí, con respecto a lo importante, tal como dijo, es preparar el terreno a través de orar por aquellas personas que tanto necesitan del Señor, sobre todo aquellos que las personas humanamente son difíciles de ir a evangelizar por desconfianza, por temores o por prejuicio, porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor nos ha llamado a poder sembrar en esas personas también, aunque a nosotros nos sea difícil creer que puede convertirse, el Señor puede hacer ese milagro y el Señor nos ha llamado para eso. Eso sería, pastor. Muchas gracias, completamente de acuerdo y también, Señor, que nos ayudes a mantener los ojos abiertos, a ver las oportunidades que existan, incluso si son oportunidades difíciles. A veces vamos a ver una oportunidad muy fácil para compartir la palabra de Dios. A veces vamos a ver algo que parece pesado, pero necesario. Muchas gracias. Y la quinta pregunta aquí, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Y puede ser algunas situaciones diferentes, depende de la necesidad de las personas en estas situaciones. Pues, pastor, yo pienso que en cualquier momento, porque pues hay muchas personas que necesitan de Dios y todos son un mundo diferente. Entonces, la circunstancia que esté atravesando la persona, yo creo que en cualquier momento se puede enseñar esta historia, porque todos necesitan de Dios, todos necesitamos todos los días de Él, de tomar esa agua y pedirle perdón por los pecados. Ok, muy bien. Me gusta como usted mencionó el agua. Puede ser que usted quiere iniciar una práctica espiritual con alguien y esa persona tiene sed y están rumbo a la tienda en la esquina y puede hablar. ¿Sabe que hay algo que se llama el agua viva que brota a la vida eterna? Entonces, sí, muy bien. Y Oliver, adelante. Sí, bueno, yo lo veo como pensando lo que hace Jesús con esta mujer. Él llega ahí al pozo y desde la perspectiva de la mujer, el necesitado es Jesús, ¿no? No tiene cómo sacar el agua, no tiene cántaro, es un extranjero. Entonces, a veces entender que llegar con las personas pidiendo ayuda para iniciar una conversación que podría llevar a compartir el evangelio, en lugar de llegar con los demás sintiéndonos superiores, ¿verdad? Entonces, poniéndole un ejemplo así bien claro, por ejemplo, yo como papá, con mi hijo que es adolescente, puedo llegar y decirle, oye, hijo, ¿podrías ayudarme aquí con las tareas del jardín? Es que no alcanzo esta parte que está arriba y tú que estás más alto, ¿podrías ayudarme? Provocar una conversación exponiendo nuestras carencias, digamos, o reconociéndonos como necesitados. Y de ahí llevar ya una conversación como, ¿y cómo te va en la escuela, hijo? Y entonces llevarlo al evangelio, abrirnos, que nuestro corazón se abra ante los demás. Sobre todo esta parte como no sintiéndonos superiores, sino como siervos de los demás, ¿no? Por el evangelio, ¿no? Por el evangelio. Siervos de Cristo para servir a otros, ¿no? Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias. Sí, vemos una táctica buena que podemos imitar en nuestras vidas. Como Jesús usó algo simple, algo también un poco extraño para captar la atención. Nosotros podemos hacerlo. Usted puede hacer, si usted desea y tiene la confianza para ir rompiendo las reglas culturales para iniciar una práctica, excelente. Y que el Señor bendiga este esfuerzo. O como Oliver mencionó,
a veces podemos hacer algo más sencillo, como yo voy a pedirle a esta persona ayuda o yo voy a ayudarle a esa persona con tal tarea, con fines de poco a poco presentar a esta persona a Jesús y presentar a Jesús a esta persona para facilitar una presentación. Muchas gracias. Excelente y conecta muy bien a este hábito de los ojos abiertos, que siempre estemos buscando oportunidades para iniciar una conversación espiritual sobre Jesús y sobre todo buscando oportunidades para mostrarles a las personas Jesús como el agua viva, como la fuente de la vida eterna. Pues al principio puede parecer tan obvio que es una muy buena idea mantener los ojos abiertos mientras estamos caminando, pensando en un poco del contenido del video para esta noche. Por supuesto, debemos tener los ojos abiertos, pero para los discípulos que tenían, incluyendo nosotros, para los discípulos como nosotros, quienes tenemos una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros no hacerlo. A menudo estamos tan atados al aletreo de la vida moderna, la familia, los quehaceres, las actividades, que no nos tomamos el tiempo para ver las oportunidades que hay ante nosotros para mostrar y contar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Pues hay almas necesitadas de Jesús, como esta mujer samaritana. Nosotros podemos ver un poco de nosotros en ella, pensando en nuestros propios pecados y nuestra necesidad de confesar y encontrar perdón en Cristo, pero también seguro todos nosotros conocemos mujeres samaritanos, hombres samaritanos, personas a nuestro alrededor, quienes necesitan escuchar el mensaje de perdón, quienes necesitan escuchar que mediante Cristo pueden tener alivio y gozo para su alma. Cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de una mujer al hablar con ella durante una interacción, mientras ella realizaba su tarea diaria de obtener agua del pozo, así que seguimos con nuestra vida diaria. También tenemos la oportunidad de mantener nuestros ojos abiertos a ver oportunidades para compartir a Jesús con personas que realizan sus actividades diarias a nuestro alrededor. Entonces, la idea es que vamos a hacer algo extraordinario. Vamos a compartir un mensaje que tiene el poder para salvar eternamente un alma. Algo extraordinario. Pero podemos hacerlo mediante actividades diarias y mediante oportunidades muy, muy sencillas. Hasta aquí hemos llegado a la hora, exactamente a la hora. Entonces, si alguien necesita salir, no hay ningún problema, pero me gustaría tomar como unos 5 minutos más para hacer una transición, hablar un poco sobre Academia Cristo y revisar Academia Cristo. Nos gusta hacerlo en todos los cursos, simplemente para que todos ustedes sepan por qué están haciendo esto y quiénes son y cuál es su deseo, cuál es su propósito. Entonces, si tienen que salir, no hay ningún problema. Estamos grabando. Pero vamos a hablar un poco sobre el propósito de Academia Cristo. Queremos capacitar a personas para cumplir la gran comisión y he compartido en otros cursos pues somos parte de una denominación de los Estados Unidos y hace unos 8 años más o menos había 6 misioneros trabajando mayormente en México y ellos se reunieron y decidieron
queremos hacer algo más grande con la ayuda de Dios. Hay personas alrededor del mundo quienes necesitan escuchar acerca de la gracia pura, la gracia de Dios, el amor inmerecido. ¿Cómo podemos trabajar de manera diferente para alcanzar a más personas? Y la idea era, vamos a formar una academia en línea. Somos bendecidos con la tecnología, las redes sociales, el Zoom, y en lugar de andar tocando puertas en 4 o 5 ciudades, vamos a tocar puertas de manera diferente usando las redes sociales y invitar a personas a estudiar con nosotros. Entonces, ahora estamos trabajando de esta manera y el deseo es capacitar a personas a ayudarnos en esta misión, porque no queremos ser 6 misioneros tratando de evangelizar a toda América Latina. Entonces, queremos formar un equipo con 6,000 personas andando para evangelizar y 6 millones de personas algún día, si Dios permite, solamente Dios sabe. Entonces, estamos tratando de hacer 2 cosas. Simplemente ayudar a personas a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos el método de las 4C, porque ayuda mucho a entender más bien la palabra y también orientar en cómo llevar la palabra a otros. También porque usamos el método de las 4C. Es algo que casi todos pueden utilizar para llevar la palabra a otros. También, y si usted tiene interés, tenemos algo que se llama el grupo sembrador. Pues a veces escuchamos esta pregunta y nos encanta esta pregunta. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Y la respuesta es claro que sí. Por eso estamos. Entonces, si usted tiene el deseo de comenzar a reunir a un grupo en su casa, en su vecindario, hágamelo saber, por favor, y podemos hablar más o hable con cualquier profesor. Y de hecho, tenemos un paquete. Queremos hacerlo fácil para usted. Entonces, tenemos un paquete de materiales de 2 años que se llama Grupo Sembrador, que le pueden ayudar a crecer, orar, alabar y llevar la palabra a otros. Y todo es completamente gratis. No va a haber una sorpresa de que hay algún costo. Los materiales, nuestro deseo es que sean utilizados. Entonces tenemos este programa con los materiales que se llama el Grupo Sembrador. Y de hecho, mañana en la noche va a haber una charla especial sobre el Grupo Sembrador. Entonces, si usted tiene interés, si usted quiere aprender más, mañana, y pues la hora es diferente, pero voy a reenviar la información a nuestro grupo de WhatsApp y va a haber una charla especial por Zoom. También vamos a publicarla en las redes sociales en que el profesor y pastor Mike Hartman va a hablar más sobre el Grupo Sembrador. Y pues nuestra motivación viene pues del Evangelio, pero también tenemos este aliento aquí en Hebreos 10, este ánimo. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces queremos ayudarle en este proceso. Y también a veces escuchamos otra pregunta que nos encanta escuchar. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Y también simplemente hacerle saber a algún profesor, hágamelo saber. La Biblia nos anima a tener unidad de la fe. Pues de 1 Corintios, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Entonces nos gusta saber, o nos gustaría saber si usted tiene interés
en tener esta unidad de la doctrina con nosotros. No queremos estar andando robando personas de su iglesia. No es nuestra meta. Pero si a usted le gusta lo que está aprendiendo y llega a un punto en que usted reconoce, pues yo estoy de acuerdo con Academia Cristo y con sus enseñanzas, con sus, pues, las enseñanzas de la Biblia y las doctrinas. Tenemos un proceso para algo que llamamos la unidad doctrinal o el acuerdo doctrinal. Entonces, a favor de mandarme un mensaje si tiene interés en el acuerdo doctrinal, el grupo sembrador, o si simplemente tiene una duda o una pregunta sobre el propósito de Academia Cristo, el grupo sembrador. Por fin, una cosita más, el proyecto final. En la próxima clase voy a hablar más sobre el proyecto final. Lo que vamos a hacer es leer juntos Marcos, el libro de Marcos. Pues el último hábito que vamos a estudiar es escuchar a Jesús y lo vamos a hacer escuchando a Jesús mediante el Evangelio de Marcos y vamos a coordinar unos grupos de WhatsApp en los que vamos a cada día leer una parte de Marcos y este es el proyecto final para esta clase. Hasta aquí, otras dudas, otras preguntas, algún comentario sobre, a mí, una de mis partes favoritas de la Biblia es el Juan 4, porque a mí es interesante, me toca el privilegio de viajar de vez en cuando y observar culturas diferentes y a veces yo hago cosas muy tontas, porque no conozco la cultura y puedo hacer algo y personas están pensando qué pena y yo, qué vergonzoso. Y es interesante ver aquí nuestro Señor rompiendo las normas culturales a propósito, con fines de compartir el agua viva. Y a mí me gusta mucho esta parte, pues me gusta toda la Biblia. Pero ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Ok, vamos a cerrar nuestra bendición esta noche. Vamos a cerrar con una bendición que proviene de la carta de Judas, porque hemos estado pensando en el hacer el bien y manteniendo los ojos abiertos y vamos a recordar que es nuestro Señor que nos va a ayudar en este proceso de mantenernos fieles como discípulos. Entonces, la bendición para esta noche de Judas 24-25. Y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, compañeros. Gracias, profesor. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta Gracias, mañana, sí, hasta profe. mañana para la charla en vivo y muchas bendiciones a todos. Voy a compartir las ¿A grabaciones. qué horas dijo la charla, profesor? Disculpe. ¿A dónde? Usted es de Quito, ¿cierto, Ana? Sí. Sí, sería a las 7, a las 7. Y van a compartir la información para unirse en el grupo oficial de WhatsApp de Academia Cristo. Ya, pastor. Gracias, pastor. A usted, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, pastor. paz. Dios les bendiga a todos los hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones a Muchas todos. gracias, Buenas noches. bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Cuídense mucho todos y hasta pronto. Hasta